Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente estamos por aquí en un episodio más de Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy vamos a tener un excelente escritor, vamos a hablar de su obra, de una obra emblemática, y desde luego que nos acompañan Libna Martínez y Javier Estrada. Hoy vamos a hablar de un autor muy importante, no solo por su obra, sino también por todo lo que hizo por la educación en México. Vamos a hablar de José Vasconcelos. Nace en Oaxaca el 27 de febrero de 1882 y muere en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, místico y filósofo mexicano. Hijo de Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela, quien primero fuera boticario y después agente aduanal, por lo cual José Vasconcelos viajó constantemente. José Vasconcelos fue el fundador del Ministerio de Educación, desarrollando una fecunda y extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre de El Maestro de la Juventud de América. Fue licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907. También presidió en 1909 el Ateneo de la Juventud, del cual fue fundador. Además, codirector del periódico antirreeleccionista por Félix F. Pallavicini. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. Fue el creador del escudo y lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu. Fue secretario de Educación Pública en el periodo de gobierno de Álvaro Obregón. Organizó la Biblioteca Nacional. Fue creador de las Bibliotecas Populares y dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos. Fundó la revista El Maestro. Promovió la escuela y las misiones rurales y propició la celebración de la primera exposición del libro, y en el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho se desempeñó en la dirección de bibliotecas. Algunas de sus obras destacadas, las cuales tienen 4 aspectos, son las siguientes. En primer lugar, el ámbito filosófico, donde tenemos libros como Pitágoras, una teoría del ritmo, el monismo estético o lógica orgánica, que organiza un sistema fundamentado en el juicio estético, donde la belleza se convierte en una forma superior de la realidad, y el método sintético de la música pone de relieve lo universal concreto. En segundo lugar, las obras de sociología y pedagogía, como La raza cósmica y el bolivarismo y monroísmo, donde postula la formación en Latinoamérica de una raza futura que incluye controvertidas ideas sobre la superioridad racial. En tercer lugar, está el campo del ensayo y su labor como periodista. Aquí tenemos Gabino Barreda y las ideas contemporáneas o Prometeo Vencedor, obra periodística que abarca e incide en todas las vertientes de la actualidad y la cultura. Otra faceta destacada de su actividad intelectual tuvo como escenario los trabajos históricos con su breve Historia de México o Hernán Cortés, creador de la nacionalidad, y también dedicó volúmenes biográficos a Simón Bolívar y Evaristo Madero. ¿Qué te parece, Javier, la obra de este maravilloso hombre? ¿Qué te parece? ¿Qué nos podrías platicar acerca de él?
Fue un hombre muy brillante y si en algún momento alguien puede decir que hay un patriota es él. Yo creo que más allá de su obra, de todo lo que escribió, el legado que deja para la educación en México es lo más valioso. José Vasconcelos sin duda es uno de los bastiones de la educación en este país. Todo ese empuje, todo ese conocimiento que tenía Vasconcelos lleva a que la Secretaría de Educación Pública naciente en los albores del siglo XX tenga los fundamentos y las bases que hoy tiene, porque además está configurado el enfoque de José Vasconcelos desde esa perspectiva de la universalidad, a favor siempre del conocimiento claro y que se exprese con libertad. Así es, creo que una de las mentes más claras y brillantes que ha dado este país. Un hombre realmente con una visión muy, muy importante y con un amor por el país y que estaba convencido que la educación era el camino. ¿Qué te parece este escritor, Libna? Pues sí, concuerdo con ustedes, definitivamente pues es alguien que le dio mucho, bueno, tenía en mente darle mucho peso y lo hizo a la educación en nuestro país. Pues finalmente él era, pues yo creo que tenía, no sé, una mente como más avanzada o no sé, quería que México fuera un país pues en educación pues a nivel de otros, ¿no? Gracias a él, por ejemplo, pues en todas las escuelas se leía los libros que tanto le gustan a Javier, ¿no? ¿Cuáles eran, Javier? No, bueno, los clásicos, ya sabes. Pasamos por todos los grecolatinos, pero además, por ejemplo, clásicos, a lo mejor, mira, no he aclarado. Cuando yo hablo de clásicos, no solamente hablo de Platón o de Anaximandro, no. Shakespeare es un clásico. Cortázar hoy por hoy es un clásico, Benedetti. Es decir, para mí que sean clásicos significa que se van a quedar a perpetuidad, no van a cambiar. Así es. Y bueno, recordemos que él fue un hombre, digámoslo así, tocado por el absoluto. Él seguía el dictado de la pasión. Él tuvo una muy fuerte influencia por su mamá, quien lo cuidaba de una manera muy especial. Siempre trató de instruirlo en el conocimiento religioso. Ella tuvo una gran influencia en él, le hablaba de historias de la Biblia, rezaban continuamente y él, bueno, creció con esa idea y también, o sea, fue tan grande la unión que se generó entre ellos que él mismo decía que entre su madre y él había como un cordón umbilical invisible. Esto es para cuando él ya era mayor, ya era más grande. Y también se comenta por ahí que él era masón, practicante de la masonería. Creo que muchos intelectuales de aquella época también pertenecían a este grupo, a los masones. Tuvo una muy grande pasión por una mujer que se llamó Adriana, que fue ahí como una historia oscura, digamos, porque había mucha pasión, mucho amor, pero recordemos que ella nunca fue su esposa. Al final, estas historias de vida también nos recuerdan que siguen siendo humanos, siguen siendo hombres, por muy geniales que sean, tanto los autores, los héroes de la patria, la gente intelectual, el artista, no pierde esa parte de humanidad. ¿Qué piensas, Javier? No, bueno, José Vasconcelos es un humanista nato, es un tipo de un sentimiento y de una profundidad en el corazón que más allá de amar a una mujer, amar a sus padres, finalmente el amor a la patria, eso te da un indicio de una nobleza que hay en una persona, ¿no? José Vasconcelos dio mucho por este país, por aquellos desvalidos, y estoy hablando muy en específico de el empuje que le dio a la Secretaría de Educación Pública, llevar la educación básica a todo el país, sobre todo un país que estaba aún en reconstrucción porque estaba terminando la revolución y finalmente no había dinero, eran condiciones muy precarias. Me parece que el valor de José Vasconcelos radica ahí. Así es, de hecho a él se le conoció como el apóstol de la educación y es de importancia
importante valor las palabras que él dijo cuando lo nombraron rector de la universidad. Él dijo: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Bueno, también ahí se cuenta por ahí que él es el autor del lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, pero alguna vez él dijo que lo que en realidad él quería que dijera era: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Y por todo lo que les digo, esta influencia religiosa que tuvo de su madre, entonces él quería que dijera: por mi raza hablará el Espíritu Santo, pero bueno, nadie lo tomó en cuenta y decidieron que no. Bueno, pues es que recordar que la educación es laica, y mucho más en una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más antigua en América Latina, cuando en su momento fue fundada por gente del clero. Hoy por hoy, al tener la autonomía, pues obviamente no podía llevar todo eso. Así es, Javier. Y bueno, tú que pasaste por aquellas aulas de la UNAM, platícanos, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos alguna anécdota, algo que te haya marcado de esta gloriosa universidad. No, bueno, fíjate que el sistema desde preparatoria es un sistema que no te sujeta, no te obliga. Vos te recordarás que en la preparatoria, en el caso de los que fuimos a los SHs, eran turnos de 4 horas y que realmente no eran turnos matados. Me parece que el programa, como estaba construido, era un programa muy accesible. Me da la sensación de que era a veces como demasiado fácil como para no ponerle ganas, ¿no? Y tan es así que mucha gente se perpetuaba en la UNAM, sobre todo porque pues no tenía una vigencia de estadía. Posteriormente llegas a la facultad y te das cuenta que las universidades, las aulas, los laboratorios son verdaderamente de primer mundo. Yo creo que la UNAM, y no lo creo, así es la universidad pública número 1 de América Latina. Me da la sensación de que a veces cuando los que pasamos por la UNAM no valoramos tanto. Yo sí te voy a decir, yo sí disfruté muchísimo todo lo que la UNAM me ofreció. Yo creo que no era solamente ir a acreditar una materia, había muchas vivencias, te empiezas a llenar de las tendencias políticas, empiezas a tener conocimiento, porque tienes una gran variedad desde preparatoria de materias, ¿no? Incluso idiomas, latín, griego, etcétera, etcétera. La verdad me enorgullezco mucho de haber pertenecido a la UNAM. Así es, fíjate que yo también en mis años del CCH, algo que me gustaba mucho y que disfrutaba muchísimo era también toda la cultura que había. Recuerdo que yo tomaba clases por la mañana y por la tarde había cine, había proyecciones de cine, te podías inscribir a tomar clases de montones de cosas, de teatro, de deportes, había incluso hasta gimnasio, y lo mejor era que se impulsaba esta forma de la investigación. Se trataba de que te daban tus temas, lo que ibas a estudiar, tus sílabus, y te repartían temas y háganle como puedan. Y al principio yo me asustaba y después creo que eso impulsó en mí el deseo de investigar, de averiguar. Ya no necesitaba sobre mí a nadie. Yo solita fui buscando cómo crecer, cómo aprender, dónde buscar, cómo resumir, etcétera, etcétera. Y pues me parece que los tres estuvimos en el glorioso CCH, ¿cierto, Libna? Sí, yo también, bueno, fui de esas que no supo manejar tanta libertad, pero definitivamente como dice Javier, cuando veo hacia atrás, digo, de verdad que ese sistema autónomo es una cosa maravillosa, ¿no? Y todo lo que tú mencionas también, o sea, yo ahora lo veo en retrospectiva y digo, cómo la vida debería de ser a veces al revés, ¿no? Con la madurez que a veces tiene uno y todo lo que hubiéramos aprovechado. Bueno, yo hablo en lo personal, pero pues como te comentaba en algún otro programa, pues fue ahí donde yo empecé a tomar un poquito más el gusto por la lectura, ¿no? Por lo maravilloso que eran algunos maestros que tenía yo ahí. Entonces, esa aportación de verdad de Vasconcelos a la educación, todo lo que pudo influir en este tipo de educación, yo lo aplaudo definitivamente. Claro, claro que sí. Y en esta ocasión yo quiero comentar un libro que se llama Ulises Criollo. Es un libro, digamos, autobiográfico que nos va llevando por toda esta experiencia de vida
que tuvo también en el área de la política. Se trata de una relación muy lineal de recuerdos, desde sus primeros recuerdos, todo lo que vivió con su madre, en fin, y que también pasó por toda esta etapa política, esta etapa de constituir una base sólida para la educación en México, y que bueno, de hecho, bueno, más bien en esta obra termina cuando alcanza hasta la parte de Madero. Ya después vienen otras obras importantes de él, y llama la atención porque este nombre no lo puso al azar. Este nombre él lo tomó con esta idea de la Odisea. Él veía en toda la historia de México una gran odisea, y al mismo tiempo quería hablar del criollismo, y lo veía como una pelea desigual, lo veía contra como un indigenismo, digámoslo así, falsificado. Esta obra, bueno, llegó a mis manos justo, ya alguna vez platicamos de esta colección del Fondo de Cultura Económica, que salía un libro cada semana, y así es como yo tengo en mis manos este libro que fue editado por el Fondo de Cultura Económica, y que de hecho esta edición es la más famosa. Esta edición, cuando uno busca información o vas a buscar estos libros, justamente esta es la edición que predomina, ¿cierto, Javier? Sí, mira, yo creo que bien dices, esta idea de la que encamina el Ulises Criollo de Vasconcelos, es esa transición, fíjate, entre el mundo porfirista, porque finalmente el mundo porfirista era un mundo progresista, pero era una marcada connotación de las clases sociales, ¿no? Por un lado teníamos a los burgueses con una cantidad brutal de dinero y de propiedades, etcétera, los ferrocarriles, bla, 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 pero el resto de la población sumido en una profunda miseria. Me da la sensación de que Vasconcelos, bueno, en algún momento yo lo platiqué con alguien, trataba de ver al Ulises Criollo, trataba de encontrar ese héroe que llegase a poner equidad e igualdad entre las partes tan distantes que había en el México de la revolución, de la prerevolución, que era muy connotado, ¿no? De ahí que ese apoyo a Madero por la búsqueda de opciones más claras, y evidentemente como en aquel entonces los panistas tenían cierta tendencia religiosa, pues bueno, creo que también eso fue un atractivo para que Vasconcelos perteneciese a ese grupo de cambio. Así es. ¿Qué te parece, Libna? ¿Cómo ves esta obra magnífica de Vasconcelos? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier y bueno, todo lo que han comentado. Definitivamente tenía muchísimas buenas propuestas que desafortunadamente cuando se postuló, ¿verdad?, para la presidencia, pues no fue posible que él llegara, pero creo que hubiera hecho muchas buenas cosas. Claro que apoyando la no reelección, pues a veces es complicado en un sexenio hacer muchos cambios, ¿no? Pero quizás hubiera hecho muchas buenas aportaciones como lo hizo en la educación. Entonces, la verdad es que, pues sí, o sea, sí, yo lo veo pues un gran hombre, ¿no? Como lo han mencionado. Y sobre todo en aquellos tiempos donde había un caudillismo muy marcado. Por un lado teníamos a un Villa en el norte que finalmente pues se vendió. Teníamos un Zapata en el sur que trataba de equilibrar fuerzas, y teníamos un Carranza, un Huerta. Entonces era un mundo de caudillismo muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando se llega al presidencialismo republicano de 4 años, era todavía, como dice Libna, mucho más complicado, hasta que llegamos a los años 30, donde se crea el plan sexenal con Lázaro Cárdenas, y entonces se le da una mayor cantidad de tiempo al presidencialismo. Pero finalmente, qué lástima y más bien qué bueno que Vasconcelos no vio en que terminó el caudillismo, ¿no? Porque le hubiera dado un infarto. Pero lo que hay que salvar aquí es esa gran intención que tuvo siempre Vasconcelos para tratar de llegar a una equidad en la tierra que tanto amaba, ¿no? En esa forma de querer que cada uno de los mexicanos tuviese por lo menos una educación mínima básica.
Claro, y hay algunos aspectos que no se conocen mucho de lo mucho que hizo Vasconcelos, como que le gustó en algún momento estudiar filosofías orientales. También él instituyó los desayunos escolares y también en un tiempo dirigió en Lima el Instituto de Capacitación Tecnológica, es decir, que su obra trascendió mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Y volviendo al Ulises, yo les recomendaría a las personas que nos escuchen que este sea el primero que lean, después que se sigan con La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. Esos 4 libros son básicos para entender e involucrarse más en el pensamiento de José Vasconcelos. Creo que es importante cuando tenemos autores como estos, pues leer la mayor cantidad de su obra. A mí me gustó muchísimo Ulises Criollo cuando lo leí en primera. Para mí era echar un vistazo a la historia, pero justo con esa pasión que él le ponía a todo, con esa personalidad que tuvo Vasconcelos. Mira, para mí deja una influencia muy grande. Martín Luis Guzmán, un poco Octavio Paz, Juan José Arreola, Villaurrutia. Yo creo que todos ellos se llevan una buena, ¿cómo explicarte? Están marcados por el pensamiento de Vasconcelos. Finalmente, los escritores ya de la postrevolución empiezan a entretejer toda esta cuestión de la libertad y la igualdad. Incluso se permea otras artes como la pintura. Hablamos específicamente de Rivera y Kahlo, que son, aunque equivocadamente, a favor del socialismo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos demuestra que de pronto Vasconcelos simbra el país y mueve las aguas para que esto se encauce hacia otros caminos, ¿no? Después de más de 30 años de un liderazgo de Porfirio Díaz, que es demasiado, era un innecesario, aunque hay que reconocer que el avance del país creció mucho, la red ferroviaria, etcétera, etcétera, pero más de 30 años en el poder no puede ser, ni aquí ni en ningún lado. Es muy parecido a lo que lamentablemente a veces ocurre en algunos países hermanos de Latinoamérica, sobre todo en las islas. Así es, y esta cuestión de ser un visionario, saber que la educación era trascendental, creo yo también, yo soy partidaria de que la educación es un tesoro que debemos de cuidar, pero también que debemos impulsar, que debemos hacer crecer en nuestro país. Y sobre todo ahora con el uso de las nuevas tecnologías, mucho se habla de que se utiliza para enajenarse, desconectarse, pero también es cierto que es una magnífica herramienta para aprender y que siento que todavía no la hemos explotado como debiera. Yo creo que debe haber alguna manera de que esto tenga un mayor alcance, ya que tampoco podemos negar que está aquí, la tecnología se está usando, seguramente no se va a dejar de usar y lo mejor sería usarlo en pro de la educación. A mí me gusta mucho lo que yo veo, he tomado algunos cursos de universidades extranjeras a través de la tecnología y también veo que la universidad se ha sumado a algunas con una muy buena plataforma a dar cursos en línea, a dar licenciaturas y demás. ¿Qué te parece, Livna? No, pues definitivamente sí. O sea, tienes toda la razón. Yo no he tomado como que cursos en el extranjero y demás, pero pues mira, ahora sí que este es uno de los mejores ejemplos, ¿no? No estás en el mismo lugar que Javier, a veces te ha tocado pues estar en España, próximamente a lo mejor vas a estar en algún otro lugar o ya estás por allá, ya no sé, me tendrás que poner al día, pero pues finalmente la tecnología nos une y nos permite hacer todas estas maravillas, ¿no? Y sí, definitivamente tiene que ir evolucionando también el tema de la educación, ¿no? Nos encanta tomar un libro y oler sus hojitas y la experiencia de tenerlo, pero definitivamente pues esto ha evolucionado también y pues hay nuevas formas, ¿no? De estar en contacto con la lectura y con la educación. Claro. Oye, Livna, ¿y tú no nos has contado alguna anécdota de tu época de CCHera? Órale, no. Bien. ¿Qué CCH ibas? No, pues yo iba a CCH de Azcapotzalco.
Pero, pues sí, es el mismo, ¿no? No, yo fui a Naucalpan. Naucalpan, ¿qué tal? No, pues me encantaba igual todo el tema de poder entrar a obras de teatro ahí mismo en la escuela. Pues anécdota como tal, que sea meramente del tema educativo o... No, la que tú quieras, cuéntanos, vámonos si quieres al lavadero y cuéntanos lo que tú quieras. Mi primera experiencia en CCH fue terrible porque yo venía de una escuela de paga chiquita donde creo que, bueno, éramos no sé si 20 personas en el salón, y cada vez que pasábamos por ahí mi mamá me decía, aquí vas a entrar a la prepa, y yo veía esa escuela y me daba miedo porque la veía enorme. Y yo decía, no, es que en esta escuela yo me voy a perder, o sea, y me daba miedo porque finalmente mis papás siempre me tuvieron así en una burbujita y luego de repente me soltaron al mundo así de, vas a estudiar ahí. Y la primera vez que yo fui a CCH, que para empezar, muy educadamente me acerqué al profesor para pedirle permiso para salir al baño, y me vio como bicho raro. Después de mucho tiempo que salí a buscar el baño, literal, me perdí. O sea, fue así, me tardé muchísimo en regresar a mi salón. Claro que a nadie le importó, ¿verdad? Porque pues nadie estaba al pendiente de mí, pero esa fue mi primera experiencia en mi primera semana de clases. Libna, yo estuve también en el CCH Azcapotzalco y no sé si coincidas conmigo, pero la cafetería era creo que uno de los lugares más concurridos de ese CCH. Hacían unas tortas increíbles y vendían unas donas de moca sensacionales. Bueno, yo comía gorditas en la parte de las canchas. Ah, las canchas, sí. Era para lo único que iba a las canchas de básquetbol. Para las gorditas y las tortas. Además, bueno, para quienes no conozcan esta parte de la Ciudad de México, pegadito está un parque, el Parque Tezosomoc. Y he de decir que muchas veces cuando salíamos temprano o cuando nos volábamos la clase, la mayoría, el punto de reunión era en el Parque Tezosomoc. Yo me acuerdo que yo entré, de hecho, quise entrar al CCH porque el primer CCH que conocí fue el de Naucalpan, porque yo acompañaba a mi hermanito a Naucalpan. ¿Te acuerdas, Javier? Y es correcto, que es el CCH más bonito en el sentido de que como está en un monte, no es plano, entonces haz de cuenta que llegabas por la parte basal y ibas subiendo escalones y laboratorios, aulas, etcétera. Pero la vivencia en los CCHs, en general en las escuelas de la UNAM, porque lo mismo pasaba en las prepas, en los CCHs y en las facultades, esa actividad tan interesante, intelectual, artística, incluso aquellas corretizas cuando se acercaban los porros y todo el mundo corría porque podía haber bronca, los partidos, de ahí nació mi amor por el equipo de fútbol de la UNAM. Nos hicimos jugadores de fútbol americano, teníamos instalaciones vastas. Eso es lo que hay que considerar siempre en la UNAM. Tenemos una alberca con medidas olímpicas, tenemos todos los deportes habidos y por haber, un jardín botánico, una biblioteca fantástica en Ciudad Universitaria, tenemos unas salas de artes, la sala Nezahualcóyotl, el Universum. De verdad, la UNAM, más allá de ser una escuela que solamente acreditas materia, es de verdad, te ofrece un montón de cosas bien lindas. Así es, y es el semillero de científicos, intelectuales y artistas del país. Bueno, pues por esta ocasión se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco nuevamente. Así es, si pudieran ustedes ver cómo sufre Javier, pero bueno, nada más lo escuchan. Ni modo, Javier, por hoy se nos terminó el tiempo. Les agradezco muchísimo, Libna, Javier. Muchas gracias, Lau. Muy agradable plática y después dejo para otra ocasión la otra anécdota que mi mamá no debe escuchar. Ah, perfecto. Entonces la platicamos terminando de grabar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.
fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.